En 1579, en lo que hoy en día es Croacia, nació un hombre llamado Jure Grando. En 1656, Jure murió y fue enterrado. 16 años más tarde, su cuerpo sería desenterrado por los pobladores y decapitado, pues pensaban que Jure se había levantado de entre los muertos. Y es de las primeras personas, si no es que la primera, que fue descrita como un vampiro en los registros históricos. En realidad el término exacto que utilizaron no fue vampiro, sino strigoi. Los strigois eran criaturas temidas principalmente en el este de Europa. Se pensaba que eran los cuerpos de los muertos que se levantaban de sus tumbas para consumir la sangre y carne de niños y mujeres. Asimismo, se pensaba que eran capaces de volverse invisibles y cambiar de forma, tomando la apariencia de varios animales. Algunas de las características de estos strigoi pueden ser reconocidas en otras representaciones de los vampiros más modernas. Por ejemplo, el gusto por consumir sangre, poderse hacer invisibles y cambiar de apariencia, en el caso de los vampiros modernos, en forma de murciélagos. Al igual que muchas de las criaturas que hemos explorado y estaremos explorando en el futuro, los vampiros son criaturas que surgen cuando las personas necesitan explicar lo inexplicable. Representan ansiedades y miedos específicos, y con el paso del tiempo, el arquetipo ha sido cambiado para adaptarse a nuevas historias. Entre las características que mejor describen a los vampiros en general están: beber sangre, casi siempre de humanos, mostrar debilidad al sol o a la luz UV, y que el vampirismo se trata de algo contagioso. Las primeras dos representan que el vampiro es malvado de alguna manera, ya que requiere de consumir sangre humana, un acto tabú, y debido a que el sol y la luz siempre han estado relacionados con lo divino y puro, ser dañado por ella y requerir de la oscuridad simboliza lo oculto, lo perverso y lo peligroso, en pocas palabras, que son inhumanos y malvados. El hecho de que el vampirismo sea contagioso representa la ansiedad ante caer en la tentación, la corrupción del alma, la expansión de la maldad, las enfermedades. En pocas palabras, que algo que comenzó como un solo individuo termine convirtiéndose en 10, luego en 1000 y luego en todos. En la película alemana de 1922, Nosferatu, el famoso vampiro, con su apariencia monstruosa, con nariz y orejas puntiagudas, largos incisivos y su asociación con ratas y otros roedores, eran una representación exagerada y racista de los judíos y reflejaban el sentimiento antisemita de los alemanes tras la Primera Guerra Mundial. Veían a los judíos y la expansión de su religión como una monstruosidad que acechaba en la oscuridad, que entraba a sus hogares, que amenazaba a sus seres queridos y que de no ser destruida podía terminar con todo su país invadido. Y es que los vampiros siempre han jugado este papel de el otro, el extraño, y sus historias, el miedo a esos conceptos. En el caso de Nosferatu, reflejaba la frustración y debilidad que sentía el pueblo alemán tras ser derrotados y buscaban poner la culpa en un enemigo común, Nosferatu, alias el judío. Ya que esta película fue hecha sin poseer los derechos de la historia de Bram Stoker, en la que claramente está inspirada, hubo una demanda que terminó prohibiendo la distribución de la película y la destrucción de las copias existentes. Otros vampiros tienen que ver menos con representaciones racistas y ofensivas de otras razas y más como una forma de abordar temas tabús, por ejemplo, la sexualidad y la diversidad sexual. Drácula, de 1931, protagonizada por el legendario Bela Lugosi, y Drácula, de 1958, interpretado por Christopher Lee e inspirado por Lugosi, marcaron muchas de las pautas que otros vampiros seguirían, y nos dieron la que podría ser considerada la imagen más conocida de Drácula. Un hombre atractivo, con tez pálida, cabello negro con la clásica punta de viuda, los colmillos alargados, ojos rojos, un armario elegante y algo extravagante con capas y trajes, además de ser un seductor. Ambos vampiros suelen entrar a las habitaciones de bellas y jóvenes mujeres para alimentarse de la tibia sangre de sus cuellos mientras ellas duermen. La obvia relevancia que el romance y la sexualidad juegan en estas historias se aprovechaban de un hecho muy importante sobre los vampiros para evitar la censura de su tiempo. Y es que los vampiros no son humanos, o por lo menos ya no lo son. Algunos nunca lo fueron. El caso es que al no tratarse de personas podían salirse con la suya, tratando temas que de otra manera hubieran sido censurados en sus épocas. Tomemos por ejemplo la película de 1936, La hija de Drácula, en la que la susodicha hija del famoso vampiro muestra interés en alimentarse tanto de hombres como mujeres, lo cual, como acabamos de explicar, era un acto con gran carga sexual.
Si bien la escena está filmada de manera que se corta antes de mostrar la mordida como tal, la implicación es obvia, y para 1936, todo un logro haber podido mostrar lo que pudieron mostrar. En la película Entrevista con el vampiro de 1994, basada en las novelas de Anne Rice, la relación entre el vampiro Lestat, interpretado por Tom Cruise, y Louis, interpretado por Brad Pitt, es prácticamente una relación romántica, en la que incluso se podría decir que adoptan una hija juntos. Mientras que películas como Filadelfia, estrenada tan solo un año anterior, tuvo que quitar una escena en la que Tom Hanks y Antonio Banderas comparten la cama como pareja, Entrevista con el vampiro mostraba escenas con un alto grado de tensión sexual entre varios de los personajes vampíricos masculinos. Curiosamente, uno de ellos también interpretado por Antonio Banderas. A diferencia de los vampiros que asemejan y actúan más como monstruos o bestias, este tipo de vampiros se asemeja más a las personas. Son atractivos, misteriosos, peligrosos y casi irresistibles. Prefieren transformar a las personas utilizando su sensualidad o sus poderes mentales, que cazarlas y alimentarse a la fuerza, pero eso no significa que no puedan hacerlo. Este tipo de vampiros mantienen la fuerza sobrehumana, la capacidad de cambiar de forma y la sed de sangre. Si bien el amor, romance y sexo juegan un papel muy importante en su arco, siempre mantienen cierto nivel de maldad y crueldad, dejando claro que hay algo inhumano acerca de ellos. Con todas estas características, es entendible cómo los vampiros también jugaron un papel tan significativo desde el punto de vista de la religión. Por supuesto, como una manifestación de la maldad, el pecado, la blasfemia y el mismísimo diablo. En la película Van Helsing, del 2004, se cuenta la historia de Gabriel Van Helsing, un cazador de monstruos patrocinado por la Iglesia Católica, quien se debe enfrentar al conde Vladislaus Drácula, el Lord de Transilvania, quien puede aparentar ser un refinado y elegante noble, pero en realidad se trata de un monstruo alado, con colmillos afilados, inmortal y que se alimenta de sangre. El conde comenzó su vida siendo un humano, hasta que fue asesinado por la mano izquierda de Dios y le pidiera al diablo que lo salvara. Cuando el conde regresó de la muerte como una horrible criatura, se le encerró en una fortaleza congelada. No queriéndose dejar ganar, el diablo le concede alas a su creación para que pueda escapar. La película utilizó un grupo variado de famosos personajes del horror, como los hombres lobo, el monstruo de Frankenstein, zombies, Mr. Hyde. El mismísimo Van Helsing era originalmente de la novela Drácula de Bram Stoker, pero aquí se le cambió el nombre de Abraham a Gabriel, así como el arcángel Gabriel, porque, spoiler alert, es el arcángel Gabriel, o como también se le conoce, la mano izquierda de Dios. En el universo de Van Helsing queda muy claro desde el comienzo que Dios, el diablo, el cielo, el purgatorio, el infierno y todas esas cosas existen e interactúan con los humanos de manera muy directas. Por ejemplo, salvándole la vida al conde Drácula, o el hecho de que los descendientes del conde no pueden entrar al paraíso mientras él sigue existiendo. Si bien darle un origen sobrenatural a los vampiros permitió crear muchas historias, con el tiempo parece ser que los vampiros cuyos orígenes son un poco más científicos han estado cobrando popularidad. Tal vez se debe a que lo vuelve más real, como algo que de hecho podría ocurrir, como una enfermedad o una mutación genética que transforme a las personas en algo reminiscente de los vampiros. Es más, a lo largo de la historia, han habido casos donde algunas enfermedades han causado histeria entre las personas, pensando que se tratan de vampiros. Padecimientos que impiden que las personas puedan exponerse al sol, enfermedades de la sangre, comportamiento agresivo a causa del virus de la rabia, algo que puede ser pasado de persona en persona sin siquiera notarlo, cuando de pronto comienzas a sentir la necesidad de beber sangre y alejarte del ajo. Y es que si algo aprendimos de este último año de pandemia, es que si se desatara un virus parecido al vampirismo, pronto todos estaríamos bebiendo sangre. Otra encarnación de los vampiros que podemos ver es como una especie de reflejo distorsionado que nos muestra lo que no queremos ver de nosotros mismos como sociedad y en lo que nos podemos convertir. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la película de 2009, Daybreakers, en la que se esparce el vampirismo de un murciélago a una niña. Los efectos del vampirismo incluyen la clásica sed de sangre, ser mortalmente vulnerables al sol y rayos UV, poseer sentidos más agudos, más estamina, más fuerza, ser inmortal, lo que incluye curar enfermedades terminales.
Estos beneficios del vampirismo sobrepasan por mucho la pequeña inconveniencia de no poderse exponer al sol, y a diferencia de muchas historias de vampiros, las personas de hecho quieren ser mordidos. Como era de esperarse, con el tiempo acaban habiendo más vampiros que humanos, y pronto, los humanos que donaban sangre de manera voluntaria probaron ser insuficientes para mantener a la población vampírica, lo que llevó a los vampiros a abolir todo derecho humano y dedicarse a cazarlos para mantenerlos como bolsas de sangre para ellos. Esto desde luego lleva a que la raza humana comience a extinguirse, poniendo en riesgo a la raza de vampiros, quienes son dependientes de una fuente constante de sangre. Para hacerlo más interesante, conforme los vampiros pasan más y más tiempo sin acceso a sangre humana, comienzan a sufrir una horrible transformación que los vuelve más ferales, salvajes y más físicamente parecidos a los murciélagos, que parece coincidir con representaciones de vampiros más en el estilo de Nosferatu, con orejas puntiagudas, pérdida de pelo y vello corporal, adquirir una apariencia pálida y enferma. Además, este nuevo tipo de vampiro también es altamente agresivo y ataca sin hacer distinción entre humanos, vampiros u otros moradores, como son conocidos. Debido a que los humanos se están acabando, ahora la población de vampiros se enfrenta con la posibilidad de verse a sí mismos transformarse en una aberración de lo que solían ser, y ahora deben encontrar una manera de detener el cambio, inventar un sustituto de sangre viable o bien curar el vampirismo. Esta representación de vampiros es un comentario sobre la manera en que la raza humana puede causar su propia destrucción con su consumismo desmedido y deseos por mejorar su vida a una costa de las de los demás. Si bien en Daybreakers la diferencia es entre humanos y vampiros, en nuestra sociedad es un poco más complicado, con diferencias en creencias, color de piel, nacionalidad. Sin embargo, bien podríamos argumentar que hay algunos que parecen depredar de otros, tratándolos como un producto para su propio beneficio. En el libro Soy Leyenda de 1954, una pandemia de vampirismo se ha desatado y Robert Neville queda como el único sobreviviente de lo que se implica eran Los Ángeles. Conforme pasa la historia, Neville busca sobrevivir y encontrar una cura, y pronto se da cuenta de que los vampiros han encontrado la manera de crear su propia sociedad, y ahora él es para ellos el extraño, el otro, y así, como alguna vez los vampiros fueron para nosotros, ahora él será la leyenda entre los vampiros. Al igual que con muchos de los otros monstruos que hemos explorado en cápsulas pasadas, los vampiros comenzaron como una forma de apuntar dedos a aquello que nos incomodaba, sin tener que ser directos, y a partir de ese origen, sus representaciones comenzaron a cambiar de perspectiva, presentándose como lo que son, un reflejo de nosotros mismos. Así que, ¿por qué no cerramos esta cápsula haciendo una detallada y minuciosa revisión de la mejor película de vampiros de la historia? Twilight. Este video fue posible gracias al apoyo de nuestros Patreon. Si quieres que tu nombre aparezca al final de nuestros videos, visítanos en Patreon, búscanos como El Infrasonido y apóyanos a partir de $1 al mes.